Hola a todos, nuestro tema principal es sobre el cannabis. Mi grupo está conformado por Daniela Padilla, Juliana Rivera y mi persona, Sharo Pacheco. El cannabis, esta es una sustancia ilícita más consumida por los adolescentes a nivel mundial. El último estudio de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, habla sobre comportamientos en adolescentes. Este estudio fue basado y realizado en 42 países, la mayoría europeos. En 2013 y 2014 situó a los adolescentes españoles entre los que consumen más cannabis. De hecho, según la encuesta estatal sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias, el Plan Nacional sobre Drogas en el último año en nuestro país se iniciaron en el cannabis 146.200 estudiantes de 14 a 18 años y de ellos 53.000 escolares hacen un consumo problemático. En función de la parte consumida y su forma de elaboración, podemos clasificar los derivados del cannabis entre tres grupos, que son marihuana, hachís y aceite de hachís. En la marihuana, el preparado son con hojas secas y flores que contienen entre 6 y 14% de THC. Actualmente en ocasiones puede superar este porcentaje. El hachís, este es preparado de resina segregada por la planta de cannabis o hirviendo esta planta. Las tonalidades que representa pueden variar dependiendo del origen de la planta. Por ejemplo, verde oscuro tirando a marrón viene perteneciendo a Marruecos, negro del Líbano y Medio Oriente, y negro como brea en Nepal. Contiene entre 15 y un 30% de THC, dependiendo de la variedad. Y en el aceite de hachís, el preparado mediante de la destilación de las plantas en disolventes orgánicos. Esto dependiendo de la técnica y de los aparatos empleados en la destilación, pueden llegar a alcanzar un 65% de contenido de THC. Los efectos de la conducta, los efectos agudos psicológicos del cannabis, como podemos ver en la tabla, incluye una modificación general del estado de la conciencia, caracterizado por la hilaridad, la relajación, la mayor fluidez de ideas que produce un pensamiento creativo, filosófico y profundo. También la sensación corporal agradable de un incremento de la conexión entre la mente y el cuerpo, e incremento de la percepción sensorial visual, auditiva y gustativa. Con algunas variedades es posible experimentar alucinaciones visuales, habitualmente patrones visuales de tipo geométrico con los ojos cerrados. También puede aparecer un retardo psicomotor y una interrupción de la memoria lineal, esto ya que tiene una dificultad para seguir el hilo del pensamiento. Orgánicamente es frecuente la aparición de la taquicardia, la hipotonía muscular, la sequedad bucal, lo que es la disminución de la presión intraocular, hipermenia conjuntival 1. Esta reacción puede ser más o menos intensa dependiendo del nivel de adicción de la persona y se manifiesta mediante síndrome de abstinencia físico y psicológico que más adelante vamos a explicar a detalle. Alteraciones neurocognitivas tras el consumo. Lo que podemos encontrar lo que es principalmente una disminución del rendimiento psicomotor. Segundo, un incremento del tipo de respuesta. Tercero, una disminución de la percepción al realizar tareas complicadas. Tercero, una disminución de la memoria a corto plazo. La otra sería la disminución de las habilidades motoras, la disminución de la atención, disminución de la velocidad de procesamiento de información y por último un incremento de errores de intrusión. El síndrome de abstinencia no tiene por qué aparecer en todas aquellas personas que dejen de consumir marihuana. No obstante, cuando más tiempo se haya fumado esta sustancia, es mucho más probable que los síntomas de este síndrome aparezcan. La gravedad de los síntomas no suele ser tan importante como en otras sustancias, como lo que es el alcohol o la cocaína.
Asimismo, la intensidad de esto varía mucho de una persona a otra. Por ejemplo, una persona con una dependencia muy leve al cannabis puede no sufrir síntomas o puede que estos sean tan leves que lleguen a gestionarlos ella misma. Por otra parte, todos aquellos consumidores que hayan desarrollado un trastorno severo de consumo de uso de cannabis o una adicción a este, indudablemente requieren de tratamiento por parte de un profesional, debido a que el debate sobre la supuesta nula capacidad adictiva del cannabis ha quedado en el olvido, pues después de que varios artículos científicos hayan demostrado con estudios en humanos cómo el consumo continuado conduce a desarrollar tolerancia, es decir, necesitar más cantidad de sustancia por conseguir los mismos efectos, y provocar síndrome de abstinencia, es decir, el cannabis produce dependencia física. El consumo prolongado de cannabis provoca un síndrome amotivacional que conlleva un funcionamiento defectuoso de las capacidades cognitivas, interpersonales y también sociales, que persistirían en el tiempo aunque se interrumpa el consumo. Los efectos del consumo ocasional de cannabis son muy diversos y pueden acarrear síntomas físicos y psíquicos. Entre los síntomas físicos detectan lo que es la taquicardia, como habíamos mencionado anteriormente, el aumento de la presión arterial y problemas de coordinación motora y equilibrio. Y en los síntomas psíquicos más destacados son la euforia, la ansiedad, lo que es la ideación paranoide, lo que es distorsiones perceptivas y retraimiento. En lo que respecta al consumo continuo de cannabis, obviamente se ha constatado su incidencia sobre el incremento de riesgo cardiovascular y obviamente las consecuencias sobre el sistema respiratorio. Por ejemplo, el autor Caballo en el 2011 y otros autores deducen que especialmente en el incremento del riesgo de padecer cáncer de pulmón. Este consumo de cannabis también influye en la memoria, lo que es la concentración y la aparición de déficit psicomotor. Un hecho muy estudiado en los últimos años es la aparición de problemas psíquicos consumidores de cannabis, lo que es la psicosis canábica. Esto lo conlleva a una pérdida de control, ideas paranoides, alucinaciones y todo lo demás que hemos mencionado con anterioridad. Estos síntomas tienden a remitir con la abstinencia y suelen acompañarse de ansiedad posterior. El cannabis también incrementa el riesgo de padecer depresión y puede provocar la aparición de esquizofrenia. En relación a esto, la OMS admite que el consumo continuado de cannabis precipita al inicio de la esquizofrenia en pacientes con predisposición a este trastorno, sobre todo cuando el consumo comienza antes de los 18 años de edad. A modo de resumen, podemos decir que el cannabis ha sido considerado como una droga relativamente menos peligrosa que otras y además se le ha atribuido otras finalidades diferentes a las recreativas, buscando efectos terapéuticos como analgésicos, sedantes, anticonceptivos, entre otros más. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra la existencia de importantes efectos adversos para la salud física y psicológica, claro está, a mediano y a largo plazo. Mi nombre es Daniela Padilla y ahora estaré explicando los mecanismos de acción del cannabis en el cuerpo humano. Los cannabinoides endógenos como la anandamina actúan como neurotransmisores que envían mensajes químicos entre las células nerviosas neuronas a través de todo el sistema nervioso. Afectan las regiones del cerebro que incluyen el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, el movimiento, la coordinación y la percepción del tiempo y el espacio. Debido a esta similitud, el THC puede adherirse a moléculas llamadas receptores cannabinoides en las neuronas de estas regiones del cerebro y activarlas,
lo que altera varias funciones mentales y físicas y causa los efectos descritos anteriormente. La red de comunicación neuronales que utiliza estos neurotransmisores cannabinoides, llamada sistema endocannabinoide, desempeña una función clave en el funcionamiento normal del sistema nervioso, de modo que interferir con ella puede tener efectos profundos. Por ejemplo, el THC puede alterar el funcionamiento del hipocampo y la corteza orbitofrontal, que son regiones del cerebro que permiten que una persona cree recuerdos nuevos y cambie su foco de atención. Por lo tanto, el consumo de marihuana disminuye la capacidad de pensar e interfiere con la capacidad de una persona para aprender y realizar tareas complicadas. El THC también altera el funcionamiento del cerebelo y los ganglios basales, que son regiones del cerebro que regulan el equilibrio, la postura, la coordinación y el tiempo de reacción. Este es el motivo por el cual quien ha consumido marihuana podría no estar en condiciones para conducir o para realizar deportes u otras actividades físicas. Las personas que han consumido grandes dosis de la droga pueden experimentar una psicosis aguda que incluye alucinaciones, delirio y la pérdida del sentido de identidad personal. El THC, que actúa por medio de los receptores cannabinoides, también activa el sistema de recompensa del cerebro, que gobierna la respuesta a comportamientos placenteros saludables como el sexo y la comida, al igual que la mayoría de las drogas que las personas consumen en forma indebida. El THC estimula las neuronas en el sistema de recompensa para que liberen sustancias químicas como la dopamina en cantidades mayores que las que se observan normalmente en respuesta a estímulos naturales. Este torrente de dopamina contribuye a la agradable euforia o high que buscan quienes consumen marihuana con fines recreativos. Los tratamientos psicológicos son los habituales en el tratamiento de las drogodependencias. Algunos de estos son la psicoterapia de orientación cognitivo-conductual, la psicoterapia motivacional y la terapia de incentivos. Dicho tratamiento será adecuado a las necesidades de cada paciente y realizado por su propia voluntad. Ahora, de acuerdo con los cannabinoides, la persona debe tener conciencia del daño por estos y por tanto debe decidir firmemente y sin autoengañarse de abandonar el cannabis, para así comenzar con el tratamiento y las tácticas de integración social. Se debe mantener un seguimiento de la reacción del paciente frente a la terapia y, si éste lo permite, evaluarla incluso después de que el tratamiento haya finalizado, para animarlo y reforzar su decisión de permanecer sin consumir. Si el paciente tiene familiares o parejas, se le invite para el apoyo de este, y también se les debe tener en cuenta para un tratamiento paralelo, puesto que estos también se ven afectados por su dependencia. El cannabis es considerado como una droga que no produce daño físico, y por esto se ha incrementado la prevalencia de su uso regular o esporádico. Sin embargo, los esquizofrénicos que consumen cannabis son vulnerables a recaídas y exacerbación de los síntomas existentes, en tanto que los usuarios reportan efectos adversos breves. El uso regular de esta droga se suele relacionar con el riesgo de la dependencia. Sin embargo, está comprobado que las cifras de dependencia son menores a comparación de otras sustancias psicoactivas. También se suele vincular con lesiones cerebrales irreversibles y la inducción de encefalopatía tóxica en niños, pero estas evidencias realmente no son concluyentes. Aún así, en diversos estudios se ha demostrado que la exposición a largo plazo del cannabis puede producir problemas cognitivos duraderos, los cuales pueden deberse a residuos de la droga en el cerebro, la reacción de abstinencia o neurotoxicidad directa de los cannabinoides, también alquitranes, carboxihemoglobina o benzopireno. Por otro lado, existen algunas evidencias sobre problemas de concentración e incluso para filtrar información irrelevante, en adición de que estos se incrementan con los años de uso, pero dichos problemas no se relacionan con la frecuencia. Es cierto que la velocidad del procesado de información se retarda significativamente, pero con una mayor frecuencia del consumo, por lo que no es afectada por la duración en sí del uso. Ahora, sobre los problemas cognitivos a corto y largo plazo por la acumulación crónica de cannabinoides, se tiene que en general los datos fundamentan un efecto de los residuos de la droga sobre la atención, tareas psicomotoras y memoria a corto plazo durante un periodo de 12 a 24 horas después del consumo del cannabis. Pero hasta ahora las evidencias son insuficientes para reafirmar o refutar pues un efecto más prolongado de los residuos de la droga o un efecto tóxico sobre el sistema nervioso central que persista aún después de que el cuerpo elimine los residuos.